ergonomía y psicosociología aplicada en las pymes canarias, situación actual. Y para ello damos paso a Raquel Cerrato. Adelante, Raquel Cerrato. Hola, buenos días a todos. Me presento, aunque ya lo habéis hecho antes, por si alguien se ha incorporado ahora en el último momento. Como comentáis, me llamo Raquel Cerrato, soy inspectora de Trabajo y de Seguridad Social en la Inspección Provincial de aquí de Santa Cruz de Tenerife, adscrita a la Unidad de Prevención, que trabaja de manera no exclusiva, pero prácticamente exclusiva en aspectos relacionados con la seguridad y la salud laboral, y ocupo ahora mismo pues, la jefatura de esta unidad. Gracias a los organizadores por contar con nosotros para participar en esta jornada. Es no solamente interesante, sino conveniente, consideramos desde la inspección, sensibilizarnos todos, empresas, trabajadores, todos los que actuamos y trabajamos en el ámbito de la prevención de riesgos y de las empresas, pues con estos factores que están inherentes, pegados a todos los trabajos, en todas las empresas, en todos los sectores, en el día a día, pero que quizá a veces quedan un poquito como aparcados, ¿no? Como enterrados. Nos acompaña el contexto, cada vez hay más normas que se refieren de manera expresa a estas materias. Cada vez hay un contexto social más sensibilizado pues, con el bienestar, con la promoción de la salud, que comentaba Tito, con la felicidad en el trabajo. Y acompaña también pues, la situación económica. Es verdad que la situación que indicaba también Dacil anteriormente pues, de la pandemia pues, ha venido un poco a que todos nos planteemos de una u otra manera cuál es nuestra manera de relacionarnos con el medio y de estar un poco en el ámbito laboral, que además ha sido pues, tocado de frente, ¿no? Por esta situación. ¿Qué puedo aportar yo a esta jornada? Pues bueno, yo voy a intentar un poco, me toca hablar un poquito de la parte un poco más fea, porque yo trabajo con el derecho, con la normativa. Es verdad que la normativa no habla de felicidad laboral, habla de seguridad y de salud en el trabajo. Y hablar de seguridad y salud en el trabajo, pues para las empresas que nos escuchan, es hablar también pues, de obligaciones legales y de responsabilidades. Eso no quiere decir que no haya que afrontarlas, como nos mostraba esta empresaria, ¿no? En el vídeo, con una actitud positiva y con una actitud además inteligente. Estos factores influyen de manera muy, muy relevante en la seguridad y en la salud laboral. Solamente hay que ponerse un poco el prisma para verlo y para entenderlo, pero también influyen de manera muy relevante en el desarrollo, en el funcionamiento y en la productividad de nuestras empresas. Así que esa es la actitud correcta de plantearse eso. Yo voy a intentar mandar un mensaje a las empresas. Tengo aquí una pequeña presentación, voy a ver si la puedo compartir, con la idea de recalcar pues, un poco el ámbito que a mí me toca, estas obligaciones legales, ¿no? Para que ellos sepan un poco cuáles son y las puedan un poco afrontar de la manera adecuada. Y voy a explicar un poquito también pues, qué tipo de intervenciones o de actuaciones tenemos desde la Inspección de Trabajo que quizá creo que les puede resultar. ¿Se ve la presentación? De momento no. Tendrías que compartir, a ver, compartir pantalla. A ver, un momentito. Compartir pantalla. A ver, ahora. Ahora se está empezando a ver correctos. Adelante. Si vale, quieres, pues quería... En modo presentación, si quieres, Raquel. Vale, lo pongo en modo presentación. Ok. Vamos. Bueno, decía que quería un poco, por mi parte, hacerles llegar a las empresas el mensaje, ¿no? También de qué actuaciones se pueden encontrar ellos cuando, bueno, pues cuando tengan la circunstancia de tener una actuación inspectora y que entiendan qué es lo que, en qué consiste, ¿no? Y qué es lo que tienen ellos obligación de realizar en este ámbito normativo. Bueno, pues empiezo por aquí. Vale, lo primero que me gustaría es trasladar a las empresas un poco el concepto de los riesgos psicosociales, que hablamos mucho de ellos, pero quizá muchos de los empresarios que nos están viendo sea un concepto que les suena, pero que no son capaces luego de llevar a la práctica un poco en la actividad un poco cotidiana de su empresa. Bueno, hablamos de riesgos psicosociales como características o condiciones del trabajo que se relacionan con su organización, su contenido y con la realización de la tarea y que tienen capacidad de afectar tanto al bienestar como a la salud del trabajador y al desarrollo del trabajo, en términos de la nota técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo.
Estos factores no son necesariamente negativos, son factores psicosociales. Pueden afectar de manera positiva o de manera negativa a los trabajadores. Con los positivos, pues obviamente las empresas deben emprender una labor para optimizarlos. Con los que afectan negativamente, hablamos de los riesgos psicosociales y ante estos pues siempre tendremos que adoptar medidas, o bien para eliminarlos, siempre que sea posible, o bien para gestionarlos correctamente y minimizar ese impacto negativo que pueden crear en la salud y en la seguridad. ¿No? ¿De qué factores hablamos? No hay una numeración legal como tal, pero bueno, se habla siempre de distintas cuestiones como las que aquí planteo en este cuadro del Marco Europeo de psicosociología y de ergonomía en el trabajo, que habla de factores que se convierten en factores de riesgos en función de cómo se presenten o de cómo se manejen en el contexto empresarial concreto. Por ejemplo, un factor psicosocial es el propio contenido del trabajo, que se convierte en un factor de riesgo cuando ese trabajo se nos plantea, se nos organiza de manera monótona, cuando implica tareas sin sentido o cuando, por ejemplo, el propio contenido del trabajo en sí mismo implica la realización de tareas desagradables que ya de entrada pueden generar un rechazo al trabajador. No voy a enumerarlos todos por falta de tiempo, pero hay de diverso contenido, como veis. Implican también actuaciones, ¿no? O capacidades directamente ligadas a la gestión que lleva a cabo el empresario en el ejercicio de sus facultades de organización y dirección de la actividad empresarial, ¿vale? Y todos estos factores en la práctica interactúan y se presentan de manera pues, ordinaria y diaria en las distintas actividades laborales. Para poner así o para apuntar una nota un poquito más práctica, si cogemos, por ejemplo, la carga de trabajo, que es un factor psicosocial, este se puede convertir en un riesgo, como comentábamos antes, si esa carga de trabajo es, por ejemplo, excesiva o es muy reducida. Hablamos aquí entonces de ese riesgo psicosocial. Rascando un poco, que es lo que hay que hacer a la hora de gestionar los riesgos psicosociales, encontramos esa interactuación o esa interrelación entre distintos factores de carácter psicosocial. ¿Por qué puede darse, por ejemplo, en una empresa una carga de trabajo excesiva o reducida? Pues probablemente porque haya una deficiencia inadecuada, o sea, una deficiencia, una falta de gestión adecuada en el reparto del trabajo, ¿vale? Puede ocurrir que también el trabajador esté sujeto a un proceso de producción o a una tarea en la que no tiene posibilidad de controlar pues, el ritmo de trabajo, que haya una presión de tiempos, por ejemplo, un plazo de entrega a un cliente en un producto o un servicio, y que esa organización del trabajo no haya contemplado la participación de los propios trabajadores a la hora de diseñar el proceso o establecer los tiempos, que no se hayan previsto, por ejemplo, apoyos para su ejecución en caso de incidencias, con lo cual encontramos también la posibilidad de que lo que haya por detrás de esta situación haya una deficiente comunicación entre la empresa y el trabajador. Eso nos lleva muchas veces a trabajar pues, de manera apresurada, con un ritmo de trabajo elevado. Hablamos ya entonces de estrés laboral, esas jornadas que se prolongan, ese trabajador que como no tiene la posibilidad de realizar el trabajo de la manera adecuada, con el ritmo saludable dentro del tiempo de trabajo previsto, pues tiene que prolongar jornadas, acusa un cansancio y eso nos lleva casi siempre pues, a cometer errores, cometer fallos, incumplir los procedimientos de trabajo, los protocolos de calidad o de seguridad laboral y asumir conductas inseguras, con lo cual estamos incrementando pues, directamente el riesgo de accidentes. Servido está en este marco pues, la posibilidad de situaciones de conflicto bien entre compañeros o entre mandos intermedios y desde luego pues, el bajo rendimiento que también interesa a la empresa. No es el ámbito en el que yo trabajo, pero debe de tenerse en cuenta también por las empresas. Como vemos, por tanto, son factores que a todos nos resultan conocidos, convivimos con ellos a diario, se dan en todo tipo de trabajo, sin excepción, y con independencia de qué tipo de empresa sea, de qué sector de actividad, a qué sector de actividad permanezca, cuál sea el tipo de puesto o el nivel jerárquico del mismo. Y actúan, como hemos comentado, de manera concatenada o con esa interacción, ¿no? Son las características pues más propias de este tipo de riesgo, ¿vale? En este sentido, voy a recalcar, como hablaba antes, que hablar de riesgos sociales, y es un poco lo que me toca a mí plantear en esta jornada, es hablar de obligaciones legales. No habla la norma pues, de felicidad, habla de obligaciones de la empresa
que en el marco de la prevención de riesgos laborales, no solamente en los riesgos psicosociales, sino en toda su dimensión, implica partir siempre pues, de un concepto inicial. El concepto inicial de nuestra norma es que el trabajador tiene un derecho a estar protegido en la ejecución de su trabajo frente a los riesgos que pueden afectar a su seguridad y su salud, y de manera correlativa se configura y se articula toda la normativa de desarrollo en base al correlativo deber del empresario. Es decir, este es el esquema básico a raíz del cual pues, se articula toda la normativa que luego resulta aplicable a las empresas y que nosotros, por parte de la inspección, pues es la que chequeamos en el ejercicio de nuestras competencias, que sea adecuadamente gestionada y cumplida. ¿Cómo deben de llevar a cabo las empresas el cumplimiento de estas obligaciones? Bueno, pues los instrumentos legales o las herramientas legales básicas que tiene que conocer una empresa y que acometer para dar cumplimiento a estas obligaciones son dos instrumentos: la evaluación de los riesgos psicosociales y la planificación de la actividad preventiva. Estos dos documentos, probablemente si hay empresas que nos están escuchando y que han tenido actuaciones inspectoras, lo sabrán, van siempre debajo del brazo cuando nosotros hacemos actuaciones en las empresas. Son los instrumentos básicos, por eso los solicitamos prácticamente con cada una de las actuaciones que se llevan a cabo en las empresas, porque son con los cuales la empresa debe de poder acreditar que ha iniciado el cumplimiento de las obligaciones elementales en materia de seguridad y de salud. ¿Qué es una evaluación de riesgos? Pues es ni más ni menos que un estudio que se hace, un proceso de recogida de información que tiene como finalidad poder estimar cuál es la magnitud de determinados riesgos que no hayan podido ser evitados y darle al empresario la información necesaria para que pueda tomar decisiones sobre medidas preventivas a adoptar. Con esto quiero poner de manifiesto que es muy importante que cuando el empresario lea su evaluación de riesgos sea capaz de reconocer a su empresa en ese documento y entender cuáles son esos riesgos que se reflejan allí y poder hacer algo con el resultado. A veces el modelo de organización preventiva por el que optan la mayor parte de las empresas, que es el de recurrir a un servicio de prevención ajeno, pues sin quererlo suele suponer que el empresario un poco se despega o se aleja un poquito de determinados aspectos que, aunque son su responsabilidad conforme a lo que dice la norma, pues como lógicamente no tiene una formación específica pues para entenderlos, le quedan un poco ajenos y eso conlleva a veces a que vivan un poco en la creencia errónea de que teniendo esta actividad de prevención de riesgos externalizada y teniendo un especialista que hace estos documentos, pues como que ellos ya han dado un poco cumplimiento a la norma. Y la evaluación no es un fin en sí mismo, es el punto de partida para que después toda esa actividad preventiva pues, se integre dentro de la empresa. Continuación de la evaluación de riesgos es el siguiente documento, la planificación. ¿Qué ocurre cuando esa evaluación pone de manifiesto que hay situaciones que corregir, que hay riesgos sobre los que trabajar? Pues entonces lo que se hace es planificar un conjunto de medidas que tienen por objeto pues, eliminar y controlar o reducir esos riesgos. ¿Vale? Los requisitos de las evaluaciones psicosociales son pues, en parte comunes al resto. No quiero entrar tampoco en cuestiones muy técnicas que puedan un poco aburrir. Me interesa más bien el mensaje que puedan captar un poco las empresas, pero sí simplemente decir que tienen que ajustarse a un método de procedimiento específico, que tienen que partir de distintas fuentes de información en las cuales se tienen que incluir siempre no solamente los datos que recabe el técnico, sino los que facilite la propia empresa y los trabajadores o sus representantes sociales, que deben de garantizar la protección de la intimidad y la confidencialidad de los datos afectados por la normativa correspondiente. Y en cuanto al procedimiento o el método de evaluación, pues será el técnico de prevención el que tomará la decisión de cuál es el método adecuado en función de las características, del tamaño de la empresa y bueno, pues de la situación concreta que se pretenda abordar. En todo caso, debe de proporcionar siempre confianza sobre su resultado. Para eso se utilizan técnicas de tipo cuantitativo, suelen ser cuestionarios que se pasan a las empresas o técnicas a los trabajadores o técnicas también cualitativas que se basan pues, más bien en entrevistas o en grupos de discusión. Es importante siempre que se acredite la confianza y la validez del método y que las personas que lleven a cabo pues, este tipo de proceso tengan cualificación y una formación específica. Vale. En cuanto a la planificación, es importante que la planificación, es decir, el resultado de ese proceso, cristalice en el conocimiento de la empresa de medidas que puedan llevarse a cabo
con carácter real en la empresa. A veces encontramos nosotros en las inspecciones pues, documentos muy genéricos que plantean medidas pues así un poco abstractas, que es un poco difícil que el empresario después pues, las materialice, ¿no? en cuestiones concretas en el centro de trabajo, ¿no? en la unidad de trabajo. Por eso deben de plantearse siempre con la suficiente precisión y claridad, deben estar adaptadas a la realidad de la empresa y permitir siempre una evaluación y un seguimiento. Son además medidas que se tienen que integrar en la actividad de la empresa y a todos los niveles jerárquicos. De nada valen todos estos procesos si luego los trabajadores, los mandos intermedios, no conocen dónde están los riesgos que les afectan en el desarrollo del trabajo, cuáles son las medidas que se han planteado para minimizar estos riesgos y cuáles son las herramientas o los instrumentos para llevarlas a cabo. Como conclusión, pues quedarnos con la idea de que los riesgos psicosociales son importantes en la empresa y para la empresa. Tienen una relación directa y constante con la organización empresarial. La distribución, la organización de la jornada, la flexibilidad en el trabajo, el derecho a la desconexión digital, las relaciones interpersonales, la manera de comunicarse la empresa con los empleados, el propio desarrollo de la ejecución del trabajo afectan, como hemos comentado antes, pues de manera diaria y constante a la actividad empresarial. La gestión, por tanto, de estos factores es para la empresa ineludible. Primero, porque es una obligación legal, como hemos comentado, pero después porque es también, además, una oportunidad de mejora. Los riesgos psicosociales, yo creo que se deben enfocar como una revisión que la empresa tiene que hacer de cómo está emprendiendo la actividad empresarial, cuáles son las herramientas o cuáles son los estilos un poco productivos que ha emprendido y valorar si son los adecuados, eso con determinados cambios puede incrementar ese bienestar en el trabajo y ese aumento ese aumento del rendimiento, de la productividad y la reducción, lógicamente, de la siniestralidad. No nos olvidemos también que una buena gestión de estos factores reporta beneficios para las personas, no solamente para los trabajadores, sino que también, sobre todo cuando hablamos de empresas pequeñas, hay un empresario que es una persona que también estará afectada, lógicamente, pues por cuestiones de índole psicosocial y implica, ¿no?, una buena gestión de estas cuestiones, pues un beneficio global. ¿Qué actuaciones lleva a cabo la Inspección de Trabajo en materia de riesgos psicosociales? Bueno, pues de manera similar a otros aspectos preventivos, nosotros actuamos y nos encontramos en el día a día con este tipo de factores. Para nosotros es habitual en cualquier visita de inspección o en cualquier actuación de comparecencia o examen de documentación, pues pasar siempre por encima o gravitar siempre por encima de qué gestión hace la empresa en este ámbito psicosocial. Trabajamos a veces de manera específica, bien con campañas. Nosotros trabajamos con campañas de prevención que vienen a veces marcadas por nuestro propio ministerio o por acuerdos con la comunidad autónoma y una de las que llevamos ya años trabajando pues son los riesgos psicosociales. Para la Inspección de Trabajo, aunque ahora está un poquito como de moda, por así decirlo, este tema, para nosotros es habitual trabajar en este tipo de aspectos, si bien es verdad que, bueno, pues en función un poco del devenir, un poco de los tiempos o del análisis un poco de las situaciones de deficiencias que detectamos en las empresas, pues intensificamos un poquito nuestras actuaciones. Otra situación en la que abordamos estos aspectos es cuando recibimos denuncias. Una de las maneras principales de actuar de la inspección es atender denuncias que pueden ser o bien de trabajadores por situaciones concretas o denuncias planteadas pues bien, por colectivos, por sindicatos, haciendo referencia pues, a incumplimientos de la empresa, bien por una falta de evaluación de riesgos o bien por una gestión inadecuada pues, del tiempo de trabajo o por situaciones de conflicto que se han planteado en un entorno empresarial concreto. Y después, como comentaba antes, de manera indirecta, en cualquiera de las actuaciones que nosotros hacemos, a la hora de chequear cuál es la gestión preventiva que acomete la empresa, pues es ya muy normal que de manera casi automática, pues preguntemos a las empresas si tienen evaluados los riesgos psicosociales, miremos esa evaluación y hagamos un poco un chequeo de si cumple un poco pues, con los requisitos elementales que debe de tener. Sí que hay asuntos relacionados de manera más específica con estos riesgos psicosociales que se nos plantean en nuestro trabajo diario, como son los que he comentado un poco por encima, conflictos a la hora de gestión de horarios y de jornada,
problemas de organización en el trabajo que a veces redundan en situaciones de falta de ocupación efectiva o de descontento con las tareas, ligados también pues, a temas, por ejemplo, de clasificación profesional, accidentes laborales en los que se puede producir un daño a la salud como consecuencia pues, de factores de riesgo psicosocial. Existen, aunque suene así como un caso un poco extremo, ¿no? Suicidios, accidentes por infarto, donde pueden haber influido, ¿no? Pues unos ritmos de trabajo elevados, unas presiones fuertes a la hora de desarrollar el trabajo, una incapacidad para desconectar del trabajo, unas jornadas, unos horarios pues, definidos de manera deficiente, o errores por excesiva carga de trabajo o malas comunicaciones. Después también observamos o investigamos un poco en las bajas laborales en las que apreciamos situaciones, por ejemplo, relacionadas con cuadros de ansiedad, con depresión o con otras patologías que pueden tener también un poco como causa estas situaciones de gestión inadecuada de riesgo psicosocial. El caso típico en el que actúa la inspección de trabajo es las situaciones que denominamos de estrés laboral. Son aquellas situaciones continuadas de tensión, de desequilibrio de la carga de trabajo, de falta de autonomía o de conflictos que se plantean en las empresas. Pongo aquí unos apuntes para que las empresas sepan que en estas situaciones se da ya como consolidadas obligaciones como que una vez identificado un problema de estrés laboral, la empresa debe tomar medidas para prevenirlo, para eliminarlo, para reducirlo. Son ya numerosas las sentencias que de manera expresa hablan de estas cuestiones. La determinación de las medidas adecuadas es responsabilidad de la empresa y estarán centradas en poner remedio a esa situación que se ha planteado, que siempre se tiene que tomar con la participación y la colaboración de los trabajadores y sus representantes, como comentábamos antes, y que, bueno, que esto es una actividad un poco sin descanso. El empresario debe adoptar siempre una acción permanente de seguimiento de esa actividad preventiva para incluso aquellos factores que no se han manifestado como de riesgo, pues siempre vigilar que se mantienen dentro de los parámetros correspondientes. Las comprobaciones inspectoras que llevamos a cabo pues van dirigidas en un primer lugar al control de esta gestión preventiva, es decir, a chequear si la empresa cuenta con esta evaluación de riesgos y con la correspondiente planificación y si cumple con estos estándares un poco que nos vienen a exigir las normas. Nos solemos fijar en que la empresa esté implicada en su evaluación, lo que comentaba antes. El externalizar un poco la organización preventiva y que la asuma un servicio de prevención ajeno no puede en ningún ámbito preventivo, pero en el de los riesgos psicosociales, menos que ninguno, implicar que el empresario se distancie de estas cuestiones. Los trabajadores tienen también que haber sido informados y formados y siempre respetar la consulta y la participación de los delegados de prevención. Cuando no hay una implicación real de los propios titulares de la actividad, sobre todo cuando hablamos de empresas, bueno, pues pymes, ¿no? de tamaño pequeño o mediano, al final el resultado es que el proceso que se inicia, ya sea a través de un técnico con cualificación y con un proceso de evaluación correcto, es que no se obtiene el resultado necesario. Si no hay implicación del empresario en la manera de integrar todas estas medidas en la actividad diaria de la empresa, pues estaremos haciendo un gasto de dinero, estaremos haciendo una prevención, como solemos decir nosotros, un poco de papel. Contaremos con una serie de documentos que podremos en un momento dado presentar, pero en cuanto se rasque un poco y se intente chequear qué hay debajo de ese documento, pues se pondrá de manifiesto que no hay una gestión pues, real y adecuada de los factores psicosociales. Actuamos también en las situaciones, como he comentado antes, pues de daños a la salud y de accidentes de trabajo. En estos casos es cada vez más frecuente, se nos plantea a nosotros, incluso vía denuncia, cada vez de manera más habitual, que se valore la eventual relación de causalidad que pueda haber entre unos factores de riesgo psicosocial y un daño a la salud que ha sufrido un trabajador. ¿Cuál es la misión de la inspección de trabajo en estos casos? Bueno, pues cuando se investiga un daño a la salud y se considera que aunque no se haya tramitado como un parte de accidente de trabajo porque no se ha reconocido inicialmente como tal por parte de la empresa, sí que existe la posibilidad de que la inspección de trabajo de oficio, entendiendo que lo que subyace a estas situaciones realmente una contingencia profesional, pues promueva el reconocimiento de la misma a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
reconocida como tal la contingencia profesional, pues bueno, pues otra de las posibilidades que tiene la inspección para actuar es efectuar una propuesta de recargo. La propuesta de recargo es considerar que las prestaciones que se han derivado pues, de esa contingencia que inicialmente se reconoce como común y que se reconoce como contingencia profesional, pues se incrementen en caso de que apreciemos un incumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones en un porcentaje determinado que plantea la norma. ¿Qué hace la inspección de trabajo o de qué herramientas dispone para llevar a cabo estas comprobaciones? Pues bueno, visitamos los centros de trabajo, examinamos la documentación fundamentalmente preventiva, esa evaluación de riesgos que hemos comentado, la planificación, la formación que han debido recibir los trabajadores, la información que se le ha debido trasladar en este ámbito y celebramos también comparecencias y entrevistas. A la hora de chequear, por ejemplo, si las evaluaciones están correctamente hechas, pues es habitual que intentemos un poco pues, comprobar si ha habido esa participación del empresario, si los mandos intermedios están sensibilizados y conocen este procedimiento de evaluación, esas medidas que implantar, igualmente que los trabajadores y sus representantes, para chequear que se les ha dado cumplimiento pues, a los derechos que les reconoce la norma. ¿Qué resultados puede haber de la actuación? Bueno, pues una vez examinadas los documentos correspondientes, habiendo realizado las entrevistas que hemos considerado adecuadas, pues normalmente podemos finalizar nuestra actuación o bien con un requerimiento, se suele hacer en aquellos casos en los que entendemos o bien que hay un incumplimiento de la norma y hay alguna medida que consideramos que la empresa debe emprender para corregirlo, para subsanarlo, y es habitual que demos un plazo para que se nos acredite esta subsanación. Puede valorar también el inspector o la inspectora actuante iniciar un procedimiento sancionador por distintos incumplimientos, bien porque la empresa no cuenta con la evaluación de riesgos, bien porque no hay una planificación pues, acorde a la norma que contenga medidas concretas o bien porque habiéndola no se han llevado a cabo por parte de la empresa, bien porque hay incumplimientos en materia de formación del personal o de reconocimiento o de aceptación de los derechos de la representación social. ¿Vale? Hay aquí distintas posibilidades. Y como hablaba antes, pues procedimiento de reconocimiento de la contingencia profesional o la propuesta de recargo de prestaciones. Como experiencia nuestra, creemos que es un ámbito en el que detectamos cada vez más sensibilización por parte de empresas, también de servicios de prevención y de las propias organizaciones sindicales y trabajadores cuando se dirigen a nosotros planteando denuncias, pero sí que apreciamos todavía que hay un poco que como que levantar un poco o acercar un poco a las empresas al concepto de la gestión del riesgo psicosocial. Es habitual que encontremos pues, evaluaciones que son a lo mejor un poco inteligibles para las empresas, que las empresas tienen esos documentos, pero que la manera de planteárselos es poco didáctica y no saben realmente qué hacer con ellos, o que no hay después una implantación real. Tenemos ese cumplimiento formal, que sí que de unos años aquí se ha notado un cambio importante, pero todavía lo que es la implantación un poco de estas cosas a la empresa le cuesta un poco entender cómo llevarlo a cabo en el día a día. Raquel, si te parece, para que el resto de los ponentes no tengan que esperar mucho, vamos con la... Termino. Si es posible, Raquel, perdona. Termino. Gracias. Así que, conclusión, animar a no sé dejar de compartir la pantalla, perdón. Sí, correcto, sí. A ver si soy capaz, eso es. Dejo de compartir pantalla. Sí, ya está, ya se te ve a ti, ya dejaste de compartir pantalla. Vale. Y termino con esto entonces, no me extiendo más, ¿vale? Abierta a dudas o a sugerencias o a comentarios. Dejo paso entonces al siguiente ponente.